Bueno, en el año 2014 nosotros iniciamos desde la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia del Chaco una investigación de oficio tomando a la masacre de Napalpí como un crimen de lesa humanidad, con el objetivo de reconstruir la verdad de lo sucedido, de que se pueda reparar con el acceso al derecho a la verdad a las víctimas, de su redignificación, y eso se dio en el marco de que la comunidad venía haciendo un proceso de reconducción de la memoria histórica, en el cual habían surgido las voces de sobrevivientes. Al momento de abrir la investigación estaba con vida el abuelo Pedro Valquinta, del pueblo Mocoy, que es el pueblo que ha sufrido la mayor cantidad de víctimas en esta masacre. Al poco tiempo de iniciada la investigación, a los pocos días, pudimos tomarle testimonio y registrarlo. Ese testimonio fue proyectado ahora en el inicio del juicio. Y bueno, en el transcurrir de los meses fuimos incorporando las investigaciones que eran conocidas, que estaban publicadas en principio, que eran 3 o 4 libros que eran como muy emblemáticos en ese momento. En ese transcurrir fuimos encontrando también de que habían hijos y nietos de sobrevivientes aprendiendo lo que era la tradición del relato oral en la cultura indígena y la fuerza que tenía, ya que estos hijos y nietos declaraban prácticamente en primera persona en los testimonios que le íbamos tomando desde la Fiscalía. Se han leído 2 testimonios de hijos de sobrevivientes, por ejemplo, que han fallecido, pero por suerte ha quedado el registro de sus testimonios y fueron incorporados ahora al juicio. Fuimos encontrando investigadoras que habían trabajado en distintas temáticas referidas a la masacre. Por ejemplo, Marcelo Musante, que trabajó todo el tema de lo que eran las reducciones indígenas, que es donde ocurre la masacre, que era una institución creada por el Estado Nacional a fines de 1800, a principios de 1900. Vimos con la investigadora María Jordano del CONICET, la Universidad Nacional del Nordeste, que había encontrado las fotos del antropólogo Lema Nietzsche tomadas en simultáneo a lo que fue la masacre en la reducción a Napalpí, donde aparece el avión utilizado, mandando unas 20 personas con fusiles. Esta investigadora aporta otra pieza clave también, aparte de esta fotografía, que es un diario anarquista que existía en el Chaco en esa época, que se debe exiliar del Chaco hacia Corrientes. El Chaco todavía no era provincia, era territorio nacional, y desde Corrientes, a cumplirse un año exacto de la masacre, el 19 de julio de 1925, saca una edición especial en el Heraldo del Norte, que es toda la investigación sobre la masacre de Napalpí, una investigación muy importante, realizada solamente al año de la masacre, con testimonios de sobrevivientes, identificando a los actores, cómo se desarrolló toda la movilización de tropas previa a la masacre. Bueno, y así puedo contar infinidad de pruebas que fuimos sumando con el transcurrir de los meses y de los años, que nos fue dando una dimensión de que teníamos un material probativo muy sólido, muy contundente, y que estaba la posibilidad de reproducirlo de manera oral y pública, y que eso, de alguna manera, en un juicio por la verdad, permitía una reconstrucción de la verdad de manera transparente a los ojos de todos, y que podía significar una reparación para los pueblos Com y Mocoy, esa reconstrucción en un juicio como crimen de lesa humanidad, como crimen de genocidio, como los juicios de lesa humanidad que se hacen en la actualidad y ya hace varios años por crímenes ocurridos de la última dictadura cívico-militar, digamos, ¿no? David, este juicio establece, decíamos recién, bueno, un antecedente histórico justamente por eso, ¿no? Porque se amplía el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y la justicia pone el foco, gracias a la lucha y a todo el camino que han recorrido, ¿no? Pero pone el foco por primera vez en un crimen de lesa humanidad, más allá del genocidio de los años 70, sino que del genocidio contra los pueblos originarios, ¿no? Sí, el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina es un proceso muy rico, muy valioso. La Argentina es reconocida a nivel mundial
por ese proceso de juzgamiento que lleva prácticamente 1.100 condenados en todo el país, que ha reconstruido en buena medida y en el marco de lo posible, después de pasados 40 años, las responsabilidades fundamentalmente los autores materiales de lo que han sido los centros clandestinos, las torturas, las desapariciones, en ese terrorismo de Estado impuesto en la dictadura cívico-militar y en años previos también, con lo que ha sido la AAA. Pero bueno, en este caso nos parecía a nosotros, desde la Fiscalía Federal de Resistencia Chaco, de la Unidad de Derechos Humanos, que la masacre en Napalpí era un crimen de lesa humanidad. La Argentina en el año 1924 formaba parte de la comunidad internacional, había firmado distintas convenciones internacionales a fines de 1800, a principios de 1900, que fuimos encontrando y que ponían en cabeza al Estado Nacional la responsabilidad de juzgar este tipo de crímenes más allá del tiempo que pasó, 98 años en este caso, y más allá de la dificultad procesal de no tener responsables con vida, ¿no? Entonces esa responsabilidad no puede no cumplirse porque los responsables no están con vida, ¿no? Nosotros creemos que un juicio por la verdad es asumir la responsabilidad que tiene el Estado argentino, y de alguna manera reconstruir la verdad de lo que pasó, que es un derecho que tienen las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, si bien el imputado puede haber fallecido, y que de alguna manera esta reconstrucción de la verdad implique una redignificación de las víctimas, ¿no? Todos conocemos la estigmatización que existe sobre los pueblos indígenas en la Argentina. A nadie le escapa el racismo que existe en diversos sectores del Estado, de la sociedad, que incluso continúa hasta la actualidad, y en buena hora, si un juicio de estas características permite de alguna manera reconstruir realmente cómo sucedieron los hechos y la barbarie que esa estigmatización blanca coloca en cabeza la identificación de los pueblos indígenas, en realidad la investigación que nosotros hemos hecho, y creo que el juicio va desnudando y va reconstruyendo eso, esa barbarie vino de parte del Estado argentino, del presidente de la Nación, del ministro del Interior, del interventor federal del Chaco, del jefe de la policía, bueno, todos quienes llevaron adelante una masacre de estas características, que fue literalmente un pelotón de fusilamiento de 130 hombres de fuerzas de seguridad federales, pero después otros tantos civiles que se sumaron, que fueron pertrechados por el ejército argentino. Ayer un nieto de uno de esos civiles exhibió un fusil Mauser y lo puso a disposición de la Justicia Federal para cuando se conforme el Museo por la Memoria por la masacre de Napalpí, y la verdad que fue un hecho impactante. El ejército argentino mostró el fusil y tenía la marca de ese ejército argentino. Había perpetrado a los civiles para, entre comillas, su defensa, y ese pelotón de fusilamiento dispara sobre la toldería donde estaba prácticamente toda la población de la reducción, alrededor de 900 personas, y Mocoy en su mayoría, algunos archeros correntinos y santiagueños, y por espacio de una hora van disparando sus fusiles y dando muerte a niños, mujeres, ancianos, y solamente se salvaron quienes pudieron escaparse hacia el monte, muchos de ellos perseguidos durante algunas semanas utilizando el avión, haciendo inteligencia para ver hacia dónde escapaba la parte que sabía de la familia, de cada familia que se había salvado. Y, por ejemplo, la reconstrucción del número de víctimas se hace de una proyección de lo que cuenta cada uno de los sobrevivientes. Son 4 los sobrevivientes que se va a tener testimonio en este juicio: Melitón Enrique, Rosa Chará y Rosa Grilo, que son del pueblo Com, y Pedro Valquinta del pueblo Mocoy. Ellos cuentan qué parte de su familia fue asesinada en la masacre, y es alrededor de un 40% de su familia, y de esas proyecciones que se puede sacar un número estimativo de la cantidad de víctimas que hubo en esa masacre, ¿no? Estamos escuchando a Diego Vigay, fiscal, en el juicio
por la masacre de Napalpí. Diego, ¿qué se espera del juicio? Bueno, por un lado, esta reconstrucción de la verdad que se está llevando adelante, que como les contaba, es muy precisa, muy minuciosa por la cantidad de testigos que se tiene, poder reconstruir los por qué el Estado argentino tomó esta decisión, ¿no? Las consecuencias que ha tenido para las comunidades indígenas hasta la actualidad, inclusive muchas de ellas, y que eso de verdad pueda ser reparador para las comunidades, pero además en la sentencia, aparte de toda esta reconstrucción, se puedan establecer algunas medidas simbólicas, porque es un juicio penal y no tiene condimentos económicos, pero por ejemplo que la sentencia esté en la currícula escolar del Chaco, ¿no? Eso es algo muy importante, y están asistiendo muchos colegios secundarios, institutos terciarios al juicio, y muchos están haciendo trabajo práctico a través de las plataformas de internet. Que la reducción a Napalpí, el edificio, que es un casco de estancia, un edificio muy importante, se ha reconvertido en un museo por la memoria, está en el corazón de la comunidad todavía ese edificio. La comunidad hoy lleva el nombre de colonia aborigen, entonces una de las ideas de la Fiscalía es que la jueza en la sentencia le proponga a la comunidad que pueda cambiar su nombre y elegir un nombre democráticamente que tenga que ver con su identidad, y no colonia aborigen, que está referenciado con lo que fue la opresión, con lo que fue la masacre. Bueno, medidas de ese tipo que de alguna manera, más allá de la reconstrucción de la verdad y la redignificación de las víctimas, que es algo muy importante en esta reconstrucción que se está haciendo, tengan un sentido de reparación integral simbólica, que es lo que puede realizar un juicio penal. Desde ya que creemos que un juicio y una sentencia de estas características puede llevar, esto ya es una opinión desde lo personal, no desde el cargo funcional, pero pienso en lo personal que puede llevar a una reparación histórica de políticas públicas que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, ¿no?